Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Sí, Hoy nos adentramos en un tema sí, que genera mucha controversia, ya te digo. el papel del profeta Ajá, en el catolicismo tradicional. exacto. Tenemos un texto que desde una perspectiva a favor del catolicismo tradicional explora este concepto a fondo, y estoy deseando desgranar sus puntos clave contigo. Pues sí, vamos a bucear en la esencia misma de lo que significa ser un profeta, cómo distinguir entre aquellos que hablan con la verdad de Dios y los que se desvían del camino. Me encanta. Y cómo estos conceptos se aplican a algunos de los debates más candentes dentro de la iglesia hoy. Y ya sabes que a mí me gusta empezar por lo básico. ¿Qué define a un profeta en este contexto? Bueno, el texto lo describe como un intermediario, un puente entre la voluntad divina y la humanidad. Ajá. Su misión principal es transmitir la verdad de Dios sin importar lo difícil o impopular que pueda resultar. Vale, y eso me lleva a pensar en ejemplos concretos. ¿A quiénes se refiere el texto como verdaderos profetas? Bueno, empieza con el ejemplo más importante, Jesucristo, la palabra de Dios encarnada. Claro. Y por supuesto la Virgen María, cuyo papel como profetisa, especialmente en apariciones como la de Fátima, es fundamental para la Iglesia Católica. Claro, pero más allá de estas figuras centrales, el texto también menciona 3 niveles de ministerio profético. Me ha intrigado este punto. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, el primer nivel es el bautismo, la llamada universal a ser profeta. Ajá. El texto argumenta que todos los bautizados por el mero hecho de ser cristianos estamos llamados a transmitir la verdad de Cristo. Es como si el bautismo nos convirtiera en embajadores de la fe. Exactamente. Luego el segundo nivel se refiere a aquellos que además reciben una vocación específica dentro de la iglesia, obispos, sacerdotes, incluso padres de familia. Su responsabilidad es enseñar y defender la fe en sus respectivos ámbitos. Y finalmente está el tercer nivel de los profetas que encontramos en las Escrituras, Ajá. como Elías o Isaías, quienes recibieron revelaciones divinas sobre eventos futuros. Exacto, figuras que Dios escogió para guiar a su pueblo y anunciar su voluntad. Pero lo interesante es que el texto subraya que todos estos niveles, desde el bautizado hasta el profeta bíblico, comparten la misma esencia, la fidelidad a la verdad de Dios. Claro, y ahí es donde entra el tema de los falsos profetas, que el texto aborda con bastante contundencia. ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta según esta perspectiva? El texto utiliza ejemplos bíblicos muy poderosos como los profetas pagados del rey Acab, quienes le decían lo que quería oír en lugar de la verdad. Claro. Y luego está la advertencia de Jesús sobre los falsos profetas que se disfrazan de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. Uf, esa imagen es impactante. Entonces, según el texto, ¿cuál sería la principal señal de alerta? Diría que la búsqueda de la aprobación humana por encima de la fidelidad a la doctrina. Ajá. Un falso profeta, según esta perspectiva, adaptará su mensaje a lo que la gente quiere escuchar, a lo que está de moda, a lo que no genera incomodidad. Es decir, se alejará de la verdad revelada por Dios para no enfrentarse al mundo. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo discernir entonces entre un verdadero profeta y uno falso? Porque no parece tan fácil en la práctica. El texto enfatiza la importancia de la formación, es decir, conocer la doctrina, el catecismo, las sagradas escrituras. Solo a través del estudio y la comprensión profunda de la fe podemos desarrollar el criterio necesario para discernir. Es como si necesitáramos una brújula interna que nos guíe en medio de la confusión. Precisamente, y esa brújula se calibra con el conocimiento de la doctrina, con la oración y con la guía de la Iglesia. Y ya que mencionas la guía de la Iglesia, el texto analiza algunos eventos recientes que han causado controversia, como el trato a la Eucaristía durante la pandemia, la bendición de parejas homosexuales y el sínodo de la Amazonía. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo el texto aborda estos temas desde la óptica del profeta verdadero? Claro, por ejemplo, en el caso de la Eucaristía, el texto cuestiona si algunas medidas tomadas durante la pandemia, como la comunión en la mano, reflejan realmente la fe en la presencia real de Cristo. Argumenta que la preocupación por el contagio no debería primar sobre la reverencia y la fidelidad a la doctrina. Es como si el verdadero profeta, en este caso, defendería con firmeza la importancia de recibir la Eucaristía de la forma tradicional, arrodillándose y en la boca. Entiendo, es decir, que el texto busca una coherencia absoluta entre las acciones y la doctrina. Exacto. Y eso se aplica también a la bendición de parejas homosexuales. El texto argumenta que bendecir una unión que la Iglesia considera pecaminosa no es coherente con la doctrina de Cristo. Es como si el texto estuviera diciendo que un verdadero profeta, en lugar de adaptarse a la cultura actual, recordaría con valentía las enseñanzas de la Iglesia,
aunque puedan resultar impopulares. Sí, y eso nos lleva al Sínodo de la Amazonía. Ajá. El texto critica algunas de las propuestas que surgieron como la ordenación de hombres casados, argumentando que representan una ruptura con la tradición de la Iglesia. Y es decir que para el texto, un verdadero profeta no buscaría soluciones pragmáticas que puedan comprometer la esencia de la doctrina. Exactamente, y aquí es donde el texto se vuelve realmente incisivo. Plantea la pregunta de si en un afán de adaptarse a la cultura moderna se está diluyendo la doctrina y se está cediendo a presiones externas en lugar de mantenerse firmes en la verdad revelada por Cristo. Es como si el texto nos estuviera interpelando directamente preguntándonos, ¿estamos siendo verdaderos profetas, defendiendo la fe con valentía, o estamos cediendo al miedo a ser impopulares? Esa es una pregunta que nos deja reflexionando sin duda y creo que es un buen punto para hacer una pausa y retomar la conversación en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomando esa pregunta que nos dejaba pensando, creo que el texto nos invita a analizar estos eventos a la luz de figuras como San Juan Bautista, quien llama al profeta por excelencia después de Cristo. Es verdad, el texto dedica un apartado entero a San Juan Bautista y lo presenta como un modelo de valentía profética que podemos aprender de su ejemplo. Para mí lo más impactante es su firmeza inquebrantable. No dudó en denunciar el pecado incluso cuando eso significaba enfrentarse al poder, como cuando reprendió al rey Herodes por su matrimonio adúltero. Imagina la presión que debió sentir, y aún así se mantuvo fiel a la verdad. Eso sí que es tener convicciones. ¿Y cómo relaciona el texto esta valentía con los debates actuales en la Iglesia? Plantea una pregunta provocadora. ¿Habría San Juan Bautista bendecido una unión que la Iglesia considera pecaminosa incluso si fuera la de un rey? La respuesta, según el texto, es un rotundo no. Para él, la verdad de Dios estaba por encima de cualquier convención social o interés político. Es un punto interesante. El texto parece estar diciendo que un verdadero profeta no se deja llevar por la opinión pública, sino que se aferra a la doctrina, a la verdad revelada, sin importar las consecuencias. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la importancia de la formación en la fe. El texto argumenta que no podemos ser verdaderos profetas si no conocemos a fondo la doctrina, si no hemos estudiado el catecismo, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia. Claro, es como si necesitáramos una base sólida para poder discernir, para no dejarnos llevar por cualquier corriente de pensamiento. Precisamente el texto lo compara con la construcción de una casa. Si los cimientos son débiles, la casa se derrumbará ante la primera tormenta. Lo mismo ocurre con nuestra fe si no la cimentamos en el conocimiento, en la oración, en la vida sacramental. Seremos vulnerables a los engaños, a las falsas doctrinas, a las modas pasajeras. Me gusta esa analogía. Y hablando de modas pasajeras, el texto critica con dureza lo que llama el espíritu del mundo, esa mentalidad que se opone a la verdad de Dios y que busca adaptar la fe a los criterios del mundo. Así es, el texto argumenta que un verdadero profeta no se deja seducir por ese espíritu, sino que lo combate, lo desenmascara, lo denuncia y lo hace no por cabezonería, sino por amor a la verdad, por fidelidad a Cristo, por un deseo profundo de guiar a las almas hacia la salvación. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo se relaciona este espíritu del mundo con los eventos contemporáneos que hemos mencionado? El texto ve una clara influencia de este espíritu en algunos de los debates actuales dentro de la Iglesia, por ejemplo, en el caso de la Eucaristía. El texto argumenta que la banalización del sacramento, la falta de reverencia, la pérdida del sentido de lo sagrado, son consecuencias de este espíritu mundano que relativiza lo importante. Entiendo, es como si se hubiera perdido el temor a Dios, el reconocimiento de su majestad, y eso se reflejará en la forma en que tratamos lo más sagrado que tenemos, la Eucaristía. Exactamente, y lo mismo ocurre con la bendición de parejas homosexuales. El texto argumenta que esta práctica, al contradecir la doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad, es una concesión al espíritu del mundo que busca normalizar lo que la moral cristiana considera pecado. Es decir, que el texto ve en estos eventos una tendencia a adaptar la fe a los criterios del mundo en lugar de llamar al mundo a la conversión, a la vuelta a la verdad de Dios. Sí, y eso nos lleva a una reflexión crucial. ¿Qué papel debemos jugar nosotros como cristianos en este contexto? ¿Cómo podemos ser verdaderos profetas en nuestras vidas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y creo que es un buen momento para hacer una pausa y abordarla en profundidad en la tercera parte de nuestra inmersión. Reclamamos nuestra inversión y la pregunta que nos dejaste flotando al final de la segunda parte. Sí. ¿Cómo podemos ser verdaderos profetas en nuestras vidas en este mundo que parece alejarse cada vez más de la verdad de Dios? El texto nos ofrece una respuesta que, aunque pueda parecer sencilla, es a la vez un desafío vivir nuestra fe con coherencia. Y valentía sin miedo a defender la verdad, incluso cuando sea impopular. Suena fácil en teoría, pero en la práctica, enfrentarse a la crítica, el rechazo, incluso a la burla por defender nuestras creencias, puede ser bastante intimidante. ¿Cómo podemos encontrar esa valentía?
El texto nos recuerda que la valentía del profeta no nace de la fuerza propia, sino de la confianza en Dios. Es la certeza de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, lo que nos da la fuerza para hablar, para actuar, para ser testigos de su verdad. Es como si la valentía fuera un don, una gracia, que se nos concede cuando nos abandonamos a la voluntad de Dios. Exactamente, el texto lo expresa con una frase muy poderosa. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, que cuando actuamos con la confianza de que Dios está de nuestro lado, no hay nada que temer. Esa frase me reconforta, pero ¿cómo se traduce esa valentía en acciones concretas? ¿Cómo podemos ser profetas en nuestro día a día? El texto nos invita a empezar por lo más básico, vivir de acuerdo con la doctrina que profesamos. Es decir, que nuestras acciones sean coherentes con nuestras palabras, que nuestro testimonio de vidas sea un reflejo auténtico de la fe que llevamos en el corazón. Claro, es como si primero tuviéramos que construir esa casa sobre roca de la que hablábamos antes, cimentar nuestra propia vida en la verdad para luego poder compartirla con los demás. Exactamente. Y esa coherencia de vida se traduce en gestos sencillos pero poderosos, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, educar a nuestros hijos en la fe, vivir la castidad y la pureza según nuestro estado, practicar la caridad con los más necesitados, defender la verdad sin complejos, incluso cuando sea impopular. Es decir, que el verdadero profeta no se limita a hablar, sino que actúa, que su vida misma es un mensaje, una proclamación del Evangelio. Exactamente. Y en este sentido, el texto nos anima a ser fermento en la masa, a transformar el mundo desde dentro a través de nuestro testimonio personal, de nuestras acciones cotidianas. Me gusta esa imagen, es como si cada uno de nosotros fuera una pequeña levadura que al entrar en contacto con la masa la hace fermentar, la transforma. Sí, y esta transformación se produce a través de la coherencia del testimonio silencioso pero constante del ejemplo que damos a los que nos rodean. Y en ese punto el texto hace una distinción interesante entre dos actitudes, la del buenismo y la del verdadero profeta. ¿Podrías explicarnos esta diferencia? El texto critica con dureza lo que llama el buenismo, esa actitud que busca quedar bien con todos, que evita cualquier confrontación, que prefiere callar la verdad para no incomodar. Es como si el buenista quisiera ser amigo de todos, incluso a costa de renunciar a sus principios. Exactamente. Y el texto argumenta que esa actitud no es propia del verdadero profeta, quien no busca agradar al mundo, sino a Dios. El verdadero profeta no teme la confrontación, no calla la verdad, no transige con el error. Claro, porque su objetivo no es la popularidad, sino la salvación de las almas. Precisamente el texto nos recuerda que el verdadero profeta está dispuesto a sufrir por la verdad, a ser perseguido, a ser rechazado, a ser incomprendido. Y pone como ejemplo a figuras como San Juan Bautista, que pagó con su vida su fidelidad a Dios. Es un recordatorio fuerte que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a no conformarnos con una fe tibia, a ser auténticos testigos de Cristo incluso cuando duela. Si el texto nos invita a no ser cristianos light, sino cristianos comprometidos que aman la verdad por encima de todo, y nos recuerda que la verdad no es negociable, que no se puede diluir, que no se puede adaptar a los gustos del mundo, la verdad es la verdad. Y nuestra misión como profetas es proclamarla con valentía, con amor, con la certeza de que Dios está con nosotros. Creo que este es un mensaje poderoso. Para terminar nuestra inmersión, ser verdaderos profetas en el mundo actual implica vivir nuestra fe con coherencia, defender la verdad sin miedo y confiar en la gracia de Dios que nos fortalece. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que te haya inspirado a profundizar en tu fe y a ser un verdadero profeta en tu vida. Hasta la próxima.